Che, ¿juega alguien hoy? Mierda, Ana María es muy tóxica, boludo. No juega nadie, pero hubo sorteo, así que si querés, nos vamos Banca, antes yo y el vemos sorteo rápido lo el vi. sorteo. ¿Se pueden ir antes porque hubo sorteo? No, ni idea. La verdad es que me parece que no, me parece que no correspondería. Sin embargo, la verdad es que yo di clase de micro antes de esto, así que les pido disculpas, pero necesitaba 15 minutos para hacerme un café y apretar reset porque no hay más. A ver, ¿qué iba a dar? Ah, ya, perdón. Acá está. Bueno. ¿Cuántos somos? Bueno, bien, buen número. A ver, denme un segundo y arrancamos. Claro, Caldor Pacinetti, ¿dónde estás, amiguito? Acá está, ganó, joya. Uy, qué buena clase la doy. Ok. Che, sé que les prometí cosas, varias, tipo, no sé, recuérdenme que les suba cosas, que les iba a subir cosas, estoy segura que les dije que les iba a subir algo, pero no sé qué les prometí. Ergo, no se lo subí. Y en vez de mandarles un mensaje, dije, bueno, me lo recordarán el viernes o no lo recordarán porque no les pareció tan importante ni idea. Díganme, ¿qué les había prometido? Bien, joya, no era tan importante. ¿Me escuchan bien o me pongo auriculares? Ah, perfecto, se escucha. Bien. Arrancamos. ¿Leyeron lo de hoy? ¿Encontraron en el capítulo de Jones? Le voy a dar otras alternativas y le voy a subir los papers originals de nuestros amigos Caldo y Pacinetti. Deben estar subidos en algún lado, pero bueno, se los vuelvo a subir porque, ¿por qué no? Y, y están viendo mi pantalla, mi Sí, sí, cosito. se ve. Sí, se ve. Joya. Bien, entonces, esto es lo que les quería decir. Perdón, ya está la hora del viernes, no de más. Escuchen, les grabo la clase y se la subo les grabo la clase y se la subo y se la subo El drive. al drive que dice Jarro Domar. Nada, usemos ese, porque ya lo tenemos. Ahora, ¿qué les iba a decir? Yo le subí este que es el que venían usando y que yo lo ajusté, etcétera. Ahora, me parece que está un poco no tan amigable, así que voy a usar el que dieron Tomás Larre y Gonzalo Respí cuando yo di crecimiento con ellos hace un año. Así que les doy el crédito a ellos de este PowerPoint porque es de ellos, pero como tiene una introducción, saben que a mí me gusta hablar un poco de en qué contexto se dieron los modelos, etcétera. Como ellos escriben una introducción de eso, después las slides son casi las mismas porque las derivaciones del modelo son las mismas. Me parece que esto tiene algo viola de que se armaron como una introducción piola, así que voy a estar usando sus slides, se las subo después, si quieren. Se las puedo ir pasando por acá por el chat. Vale. Sí, si se Sí, puede subir, mejor. se las subo ahora por el chat y después se las mando me cacho en 10 donde están. Después se las subo, descarga, ¿dónde estamos? Eh, bibliotecas, usuario. Ahí va. Acá estamos. Ahí está. Pau, ¿cómo estás? ¿Puedo aprovechar para hacerte una duda antes de arrancar? Dale. Tengo una consulta para saber bien cómo ir estudiando la parte Sí. matemática de los modelos. La idea, Sí, ¿qué es que sepamos de eso? Digamos, las conclusiones, cómo se evalúa. totalmente. Lo que hablamos en clase.
no se evalúa en particular acá mucha derivación más de la que ya saben por haber hecho todas las matemáticas que hicieron para llegar hasta acá. Que por ahí tengan que hacer algo para llegar a alguna conclusión en el parcial, puede ser. La verdad es que como yo estuve dando los últimos 2 cursos que fueron virtuales, no sé perfectamente cómo va a ser el parcial cuando sea presencial, pero obviamente se los cuento en la clase de repaso. Lo más importante que es lo que tienen que saber de los modelos es las conclusiones, ¿sí? ¿Qué nos quisieron decir cuando estuvieron escribiendo esto? ¿En qué contexto lo escribieron? Por eso es que yo meto tanto enfoque en eso, porque me parece que es clave para entender los modelos y cuáles son las conclusiones. Entonces sí, por ahí tenete. Acá, bueno, esto casi todos son ecuaciones. ¿Pero por qué? Porque que esta ecuación sea así hace el modelo, ¿entendés? Ahora, no me voy a poner G con eso. Ni en pedo. Ni en pedo. No. Si esa es la pregunta, ni en pedo. No es el centro, la verdad, que de lo que al menos en lo que yo voy a evaluar de estos modelos, que son los que doy yo, no va a ser ese, ni en pedo. Por ahí algo básico, como para que lleguen a alguna conclusión, pero no va a ser el grosso. ¿Arrancamos? ¿Vamos? ¿Algo más? Arranco. Entonces, lo que vamos a estar viendo es el enfoque post-keynesiano del crecimiento. Entonces, vamos a ver 2 autores, que son Caldor y Pacinetti, hay un montón, pero vamos a ver esos 2, que son los principales, que estos 2 tienen distintos puntos en común y cómo van a relacionarse al aporte que hace Keynes, ¿no? Entonces, sí. Perdón que te interrumpa, pero no estás grabando. Gracias. Record. No hay nada. This meeting is being recorded. Entonces, como lo que les decía antes de empezar la grabación, vuelvo a arrancar ahora, es cómo estos 2 autores que vamos a ver hoy, que son Caldor y Pacinetti, que son solo 2 de los autores de la teoría post-keynesiana, van a estarse relacionando al aporte de Keynes y cómo ya que estamos viniendo de Harold Domar, cómo se enhebran un poco con el modelo anterior a este, ¿no? Entonces, una intro al keynesianismo, ¿no? Tenemos a los neokeynesianos y a los post-keynesianos, ¿no? Entonces los primeros, que no los vamos a ver, sostienen que la economía capitalista tiende al pleno uso de los recursos, etcétera, ¿no? Ahora, ambos son keynesianos en el sentido de que la economía tiene capacidad no utilizada y hay recursos ociosos. Los precios están dados y cualquier presión de demanda aumenta cantidades, ¿no? Entonces, un poco acá lo que dice Keynes, similar a lo que vienen diciendo Harold Domar, ¿no? Es que en equilibrio puede haber desempleo en el mercado de trabajo, ¿no? Este es un modelo que ya empieza a incorporar el mercado de trabajo, tenemos el modelo tradicional de Hicks y SLM, y el modelo neokeynesiano en alguna manera incluye la ISLM, incluye la regla de Taylor y a la curva de Phillips, ¿no? Entonces, lo que hace un poco es utilizado para estudios de política monetaria, ¿no? Después de haber sido adaptado un poco, después de la crítica de Lucas, de las expectativas racionales, ¿no? Entonces, en este modelo, lo que hay es capacidad ociosa. Entonces, lo que tiene como implicancia eso es que si vos aumentás la inversión, hay aumento en demanda agregada en precios y cantidades, ¿no? Entonces, la inversión es exógena, no depende de la tasa de interés, sino de los espíritus animales. Esto es re Keynes, ¿no? Entonces, lo que hace esto, ¿por qué se estudia a los neokeynesianos, ¿no? Hoy en día? Es porque se adapta un poco estos modelos para sobrevivir a la crítica de Lucas y a poder evaluar la política monetaria un poco con esta luz, ¿no? Entonces se reduce a una situación particular y no general. Entonces, Bien. 3 puntos claves en el enfoque post-keynesiano que vamos a ver tanto en Caldor como en Pacinetti.
tenemos, por un lado, el principio de demanda efectiva, ¿no? Que es el regulador a la hora de determinar la demanda económica. Es un enfoque ideal para la economía, donde podría interpretarse como como holístico, en el sentido opuesto al individualismo metodológico. Es como decir que los agregados tienen capacidad explicativa, ¿no? Eso sería. La paradoja del ahorro es, cuando se ahorra, eso no tiene un incremento en el steady state. Básicamente es eso, pero no quiero meterme en eso, porque me parece que esto se da un poco después en el otro curso y ya lo sabían esto, así que no se preocupen. Entonces, Davidson tampoco. Ok, entonces, Kaldor lo que intenta hacer es agarrar la teoría de la distribución de Ricardo, ¿no? Donde hay una retribución a los factores productivos, que eso puede pensarse, ¿no? Como el producto, que esto lo empieza a ver Ricardo, agarra la teoría de la retribución a los factores productivos y cómo se determina qué le corresponde a cada grupo social de lo que se produce del total. Entonces, la distribución, cómo se distribuye el PBI entre las distintas clases sociales, pasaría a ser importante en materia de crecimiento. ¿Se entiende? Entonces, esto claramente ya es bastante diferente de lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Donde los distintos actores sociales van a tener un distinto rol en el crecimiento que se va a estar dando en el país. El aspecto clave en el trabajo de Kaldor y de otros, que son, creo que los europeos, ¿no? Kalecki, Robinson, Rafa, bueno. No se ve mucho en la facultad. Yo a Rafa lo vi en alguna que otra materia, Kalecki también, pero hasta ahí. La clave es las causas del ciclo se ven a diferencias entre la tasa deseada del crecimiento y la tasa natural del crecimiento. Ya esto resuena un poco Harold Doman, ¿no? Pero esto habla un poco de la tasa, y el tercer punto lo que intenta explicar es cuál es el ciclo que va a estar teniendo un país en materia de crecimiento económico. Después, Pacinetti lo que hace es una extensión del modelo de Kaldor, pero levanta un supuesto, ¿no? Vincula el beneficio de distribución con el crecimiento económico directamente, y de eso saca conclusiones, ¿no? Es un modelo formal que vincula la tasa de beneficios, la distribución de ingresos y la tasa de crecimiento económico. En principio es como una extensión de lo que ya venía diciendo Kaldor, ¿no? Su análisis muestra que existe un estado en la distribución de salarios. ¿Se escucha mucho a mi perra ladrar atrás? Está bastante enojada. No te escucho. Se escucha, pero no molesta tanto. ¿Alguien me está hablando? Tiene el micrófono prendido y escucho su sonido ambiente, porque me estoy volviendo changa. Me voy a poner auriculares, porque me parece que estoy molestando. ¿Alguien me preguntó algo y yo no escuché? No, pero se le abrió el Opiniones. micrófono. Hay un micrófono prendido. Ah, ok. Está tipo más fuerte que estoy sordo. Entonces, el análisis de Pacinetti muestra que existe un estado en la distribución de salarios y beneficios tal que la economía se mantenga en su equilibrio de largo plazo, ¿no? Entonces ya es un modelo un poco más formal de crecimiento para establecer crecimiento de largo plazo de una economía, y no solo una vinculación más informal, que es lo que hace Kaldor. Ahora ¿me escuchan más mejor? ¿O no me escuchan igual? Sí. No, un poquito mejor. Igual se escucha bien. Mejor. Entonces, aborda el problema de la distribución, pero preguntándose si es posible obtener una tasa de ahorro exactamente igual al monto de inversión necesario para lidiar con el progreso tecnológico y el crecimiento de la población. De vuelta van a ver que un montón de los conceptos que vimos en el primer modelo de crecimiento se van a estar repitiendo alrededor de toda la materia,
Y creo que esa es la clave, de que todos viendo las mismas variables, intentando mover un cachito cada una, a ver qué pasa, van a llegar a conclusiones bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, igual Caldor, Pacinetti no se alejan tanto. Entonces, el objetivo de Caldor es brindar un problema de los distintos intentos teóricos por resolver el problema planteado por Ricardo, ¿no? Que Ricardo plantea, ¿no? la teoría de la distribución, ¿no? Entonces vuelve a revisitar esto quizás con más disponibilidad de datos que cuando escribió Ricardo 120 años antes, y con una proporción de factores productivos que cambia mucho en proporción del PBI y que, por supuesto, esto va a tener implicancias en las conclusiones a las que se llegan hoy en día, cuando escribió Caldor, muy diferentes a lo que pasaba cuando escribía Ricardo, ¿no? Acuérdense que Ricardo escribe medio tipo revolución industrial, tipo donde cambiaba mucho cuál era la proporción del ingreso que iba a la renta, salarios o al capital. Entonces, esto varía todo el tiempo porque estaban en un periodo de constante cambio, mientras que cuando escribe Caldor, ya en 1955, la retribución de los factores de producción, ¿no? Que sería, en cuentas, ¿vieron? Cuando hacen la generación secundaria del ingreso, eso se mantiene más o menos constante en el tiempo y lo pueden ver hoy en día también, ¿no? Entonces, Caldor abordará la teoría ricardiana, marxista y neoclásica y keynesiana de la distribución. Bueno. Entonces, la teoría de distribución de Ricardo se basa en el principio marginal y el principio del excedente. El principio marginal está asociado con la determinación del precio de un factor, y el principio del excedente es si hay renta, salarios y beneficios, si la renta está dada y suben los salarios, por ejemplo, cae beneficio, ¿no? Eso es el principio del excedente. Entonces, hay un sector industrial, un sector agrícola, y acá tenemos, ¿no? Cómo sería, por ejemplo, en este caso, cómo se divide el ingreso entre rent, profit y wages, ¿no? O sea, lo que se le paga a la tierra, al empresario y a los trabajadores, ¿no? Al beneficio, salarios y renta. Entonces, el producto se divide entre esos tres. No quiero indagar mucho en Ricardo, no sé qué tanto expandirme, pero me parece que tiene bastante que ver. Quiero ir un poco más a las implicancias del Caldor, pero déjenme que vuelva acá, donde hay distintas implicancias entre si estos se agrandan o se achican, ¿no? Bueno, listo, no quiero seguir mucho más. Entonces, ¿cómo se vincula todo esto con el crecimiento, ¿no? Si se afectan los beneficios, se afecta la inversión, ¿no? Si estamos en un modelo donde el beneficio de los empresarios de eso va a depender qué tanto se invierte, si los beneficios varían, va a variar la inversión. Entonces, si cae beneficio porque suben los salarios, por ejemplo, va a haber una repercusión negativa sobre el producto porque los empresarios no van a poder estar invirtiendo. ¿Está bien? Entonces, cuando cae el producto, que eso es el efecto, el primer efecto que estábamos, o sea, ¿se acuerdan acá cuando les hablaba de Caldor? La teoría de la distribución es eso, o sea, primero baja el beneficio, entonces después el funcionamiento de la economía tiene que ver eso más con, bueno, porque no pueden invertir, baja el producto, y después esto del ciclo que sería como el tercer aspecto clave que intenta resolver Caldor es, ok, porque va a estar bajando el producto,
va a haber un efecto luego sobre el ritmo de crecimiento que va a tener la economía, ¿no? Entonces, esto puede decir algo sobre la acumulación y el nivel de variación del producto, ¿no? Entonces, está por acá. Bueno, lean, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Ante un incremento de la tasa de salarios, se debe reducir la tasa de beneficios, que es la fuente de acumulación de capital, y por lo tanto desciende la tasa de crecimiento. Steady state, el nuevo estado estacionario, es donde la acumulación de capital cesa, porque los beneficios son bajos, que los capitalistas no obtienen la compensación necesaria del riesgo que enfrentan por invertir su capital productivamente. Entonces, esto es la importancia de la distribución en el crecimiento, ¿no? Esto es un poco lo que va a tomar prestado Kaldor de Ricardo, ¿no? ¿Cuál es la implicancia de que los capitalistas reciban más o menos en cuanto me va a estar creciendo el producto? ¿Estoy haciendo medio ensalada o me están siguiendo? Seguimos. Va bien, va bien. Joya. Estoy medio baja de energía. Entonces, sí, yo estaba toda tirada en la silla. Marx no cree en la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Que es lo que dice Ricardo, ¿se acuerdan de la tierra, etcétera? ¿Se acuerdan de esto, no? Por favor. Que Sí, la sí. renta. Sí, sí, Ok, lo vimos 1000 veces. menos mal. Entonces Ricardo dice que la tierra tiene, sigue la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces la renta, lo que uno iba pagando, o sea, la proporción está, que uno iba pagando de renta, cuando las tierras iban perdiendo ese beneficio marginal, se agrandaba. Eso, como les acabo de decir, iba a tener repercusiones en el crecimiento. Ahora, Marx no cree en lo que dijo Ricardo, entonces no hay distinción analítica entre la renta y beneficios, porque o sea, lo que diferenciaba lo que se le pagaban a estas dos cosas, a la tierra y a los capitalistas, es justamente esa, ¿no? Entonces, el precio de la oferta de trabajo no está fijo en términos del producto de la tierra, sino en términos de cualquier mercancía en general. Otras diferencias importantes es que teníamos el ejército industrial de reserva, que hace que hay una presión sobre la fuerza laboral, donde no pueden, por ejemplo, pedir mayores salarios porque hay gente esperando para tener ese puesto. Y diferencias respecto al proceso de acumulación del capital, vemos en la siguiente slide. Esto, chicos, como no lo escribí yo, por ahí lo estoy diciendo medio raro, pero espero que me siga. La acumulación de capital tiene lugar por mera existencia de posibilidad de ganancia para los capitalistas, ¿no? Ricardo dice, ok, se le paga algo a la tierra, que va a variar por los rendimientos de la tierra. Hay los salarios y la definición, o sea, la diferencia es el beneficio, ¿no? En cambio, para Marx, la acumulación no es una elección, sino una necesidad que se desprende de leyes objetivas, no la competencia entre capitalistas. Entonces, lo que dice Marx es el fenómeno de rendimientos crecientes a escala. Cuanto más tenés escala de operaciones, mayor es la eficiencia del negocio, vas a ganar más beneficios. Entonces los capitalistas todos se ven obligados a intentar invertir más para ganar mayores beneficios, ¿no? Entonces, bueno, y las crisis, etc. Ahora, last but not least, ¿de dónde saca Kaldor otra teoría? Yet another teoría de la distribución, es la teoría neoclásica de la distribución, cuya teoría de distribución se deriva de lo desarrollado por Ricardo. Los neoclásicos se diferencian en Ricardo porque tienen una extensión del argumento de la productividad marginal a todos los factores de producción empleados, muy importante, y el reparto de producto vendrá dado por la tasa de sustitución entre factores, que es un cociente de las productividades marginales. Ok. Entonces, lo que tenemos acá son los retornos constantes a escala, donde si yo
empleo más trabajadores, voy a tener exactamente más producto, entonces más beneficio, etc. Ahora llegamos un poco a la teoría keynesiana, que es lo que Kaldor agarra y dice, ok, hasta ahora pasó toda esta porquería que les acabo de nombrar, que es todo esto que por ahí no estaba nombrado de antes, pero me parece que estos 15 minutos de charlar de estas cosas es importante para ver de dónde venimos, para llegar a Kaldor, que lo que intenta hacer es agarrar y hacer una teoría keynesiana de la distribución del ingreso partiendo del supuesto multiplicador keynesiano, ¿no? ¡Ay! Para las peleas de la clase pasada, acá estamos. Afirma que si bien Keynes no se interesó particularmente por el problema de la distribución, de este enfoque de Keynes agarra y deriva esto. A ver, ¿sabe que Keynes hizo algo así? Sí, hizo la teoría general que la leímos en Historia del Pensamiento Económico o donde sea que la hayamos leído en diferentes materias, pero saben que principalmente lo que fue lo que pasó después de Keynes, que vino mucha gente a interpretar, ¿no? Entre ellos, pues, los post-keynesianos. Entonces, dice, bueno, Keynes no elaboró particularmente una teoría de la distribución, pero podría derivarse lo que él dijo del multiplicador keynesiano, podría derivarse lo siguiente, y hace esto. Usando algunos principios keynesianos, se llega a lo siguiente. Se asume un estadio inicial de pleno empleo, donde el producto I se reparte entre salarios, W de wages, y beneficios, P. Asimismo, se asume que las propensiones marginales son distintas en función de la clase social. O sea que lo que ahorran los que ganan un beneficio, o sea, lo que ahorran los capitalistas, es distinto de lo que ahorran los asalariados, los trabajadores, ¿no? Esto es acá donde ya vemos las diferencias enormes que tenemos contra el modelo que vimos en la clase pasada, ¿no? Donde la propensión, o sea, el ahorro era una proporción fija del ingreso. Acá vemos algo bastante diferente, donde las clases sociales tienen distinta proporción marginal a ahorrar, y no solo que es distinta, sino que acuérdense que los capitalistas ahorran más y los trabajadores ahorran menos, simplemente por una diferencia en su ingreso, ¿no? Entonces, si el ingreso o el producto, ¿no? Y se reparte entre salarios y beneficios, y la inversión es igual al ahorro, ¿no? Esta es la condición de equilibrio para el mercado de bienes, ¿no? De una economía cerrada, ¿no? Y esta es cómo está compuesto el ahorro. El ahorro es el ahorro agregado del ahorro de la clase trabajadora sumado por el ahorro del sector capitalista, ¿sí? Esto no es una tasa, o sea, de vuelta a la diferencia con Jarro Domar, por ejemplo, no es una tasa, sino que son agregados. ¿Está bien? Entonces, asumiendo de la ecuación 2 como dada, la inversión igual al ahorro, lo que tenemos es que hay un equilibrio en el mercado de bienes, y siendo que el ahorro es una fracción de el ingreso, surge que la inversión, que es igual a SP por P, o sea, el ahorro de los capitalistas por el beneficio de los capitalistas, más ahorro de trabajadores por el salario de los trabajadores, derivo eso, dividido por I, bla, bla, bla. Me fui, acá. Dividido por I de ambos lados, reordenando, me queda esta ecuación de acá, que es por ahí la más importante que hay, que es los beneficios en proporción al ingreso dependen de la tasa de ahorro y el ratio, las tasas de ahorro, o sea, SW y SP, y el ratio inversión con respecto al producto. ¿Ok? O sea, el beneficio que va a haber con cierto nivel de producto va a depender de cuánto ahorren los capitalistas, cuánto ahorren los trabajadores y cuál es el ratio de inversión-producto. Es decir, dadas las propensiones al ahorro,
el ratio de beneficios-ingresos depende del ratio inversión-ingresos. O sea, si esto es, yo sé que es cualquier cosa, 0,6 y esto 0,4, y eso está dado, ¿cuánto se ahorra en proporción a, cuánto se ahorra, perdón, cualquiera, cuánto es el beneficio en proporción al producto? Va a depender de cuánto sea la inversión, y viceversa, ¿no? Entonces, y acá se introduce un supuesto clave que me cacho en 10, la inversión como cociente del producto puede ser considerado exógeno. O sea, no depende de cuánto se ahorra. Si juntamos este supuesto con el pleno empleo de recursos, implica que el nivel de precios en relación con el de salarios monetarios es determinado por la demanda. Un aumento de la inversión genera un aumento en la demanda que incrementa tanto los precios como el margen de los beneficios. Esto es por demanda efectiva, como hay pleno empleo de recursos, cuando suba la inversión y suba la demanda, no solo va a haber efecto precios, sino que va a haber efecto cantidades. Entonces, va a subir los beneficios. En consecuencia, el consumo real cae. A la inversa, una caída en la inversión causa una caída en los precios y una suba en el consumo real. Asumiendo precios flexibles, o sea, que pueden cambiar los precios cuando yo invierto, el sistema es estable para el caso de pleno empleo. Ok. Es decir, que para cumplirse la relación beneficio-producto, perdón, es cualquiera, no sé decir. Dice, es obvio que para la relación beneficio-producto se encuentre definida, debe cumplirse que no solo que sean distintos lo que ahorran los capitalistas y los trabajadores, sino que efectivamente los capitalistas ahorren más que los trabajadores, ¿no? Porque es obvio, porque por esta cuestión, ¿no? Porque si no esto me da menor a 1, o sea, un número negativo. Entonces, no, ay. Tuve un micro corte de luz. ¿Se me fue el wifi? No, ¿no? Pau, ¿podríamos ir un poco más lento? El jaja me mata. Perdón, ¿dónde te perdí, Miguel? Estoy un poco perdida, estoy toda roja, tengo un calor que no hay más. Y estoy en remera. No puedo activar. Pero en la ecuación 5 justo en esa diapo. Ah, ok, te perdí hace un rato. ¿El resto cómo está? Hay un despeje que no entendí. El SP-SW. A ver. Pau, vos ten en cuenta que nosotros tenemos la diapositiva de Ariel. O sea, también cambia eso quizás. Ah, la diapositiva de Ariel que cambiaba. O sea, en realidad las ecuaciones son más o menos lo mismo, pero él usa todo B en vez de B. P. Claro. Creo. Acá tiene el despeje, de hecho. Mira, acá tenés. Lo hace un poco más amistoso. ¿Quieren que siga con estas diapositivas? No hay drama, ¿eh? Sigamos con estas diapos. Acá lo entendés, o sea, tenés que la inversión es igual al ahorro de los trabajadores por los salarios de los trabajadores, más el ahorro de los capitalistas por el beneficio que perciben los capitalistas. Dijimos que acá esto lo ubicás, que acá te dije que el ingreso es igual a los salarios más beneficios. No sé por qué ponen B de beneficios y W de wages, ¿no? ¿Alguien lo pensó? Ah, porque ese de salarios te queda... Pero poneme todo en inglés o todo en castellano. Después me puteo con Ariel. Bueno, entonces, volviendo. Acá. Entonces me dijiste que no tenéis este despeje. Bueno, está, en realidad, dividiendo todo por i, me queda esto. Y después es pasar, multiplicar, tuki tuki, y después pasarlo. Che, me parece que no era tan. ¿Es tan complicado? ¿O puedo seguir?
Hoja de papel. Ah, me están hablando por el chat y yo no estoy siguiendo. Ah, no, ahí lo entendí mejor, gracias. ¿Sigo con estas diapositivas? ¿Prefieren? Procedo. Por mí sí, seguí con esta porque es la que ya tenemos quizás. Ok. Pasa que no las vi bien, pero bueno, no era. Entonces, la inversión está determinada exógenamente por los annual speeds, que es lo que les dije antes. Esto sí lo toma puro de Keynes. Y tenemos en el nivel de pleno empleo, esto es lo que les decía recién, porque el modelo te cierra con pleno empleo. Y para que pueda converger el modelo, esta ecuación tiene que dar, porque esto no puede darte menos, porque si no, no. O sea, para que el beneficio sobre el nivel de producto sea mayor a cero, es necesario que los trabajadores tengan menor propensión marginal a ahorrar que los capitalistas, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá estamos todos? ¿Perdí a alguien? Estamos, Y yo más o menos te sigo, o sea, es como que todo lo que explicás se entiende, pero siento que vamos corriendo a mil leyendo las ¿Leyendo las diapositivas chapas? y... Sí, o sea, sí. se entiende lo que decís, Sí. pero quizás cuesta como relacionar todo con todo. Paren, les doy 2 minutos, yo me voy a buscar un vaso de agua, pues estoy dando clase literalmente hace no sé cuántos miles de horas. Lean lo que pasó hasta acá y preguntemos dudas. Me voy a buscar una agüita. The recording has stopped. ¿Estás muteada? Sí. ¿Por qué no me hablan? Creo que se frenó la grabación. Sí, Vamos a la ver. frené porque si no queda todo mi ida a buscar el agua, todo. Ahora Claro. reanudo, no te preocupes. Sí, Había escuchado de estoy fondo eso y no sabía si había sido eso sin querer. No, fue a propósito para que el que vea la graveta no se coma mis indecisiones. Che, ¿dónde los perdí? Más o menos. Yo, la verdad que no entendieron nada, todo, más o menos. Denme algo, por mi parte ya me ubiqué, ok. ¿Tuvieron un minuto para volver a mirar las slides y más o menos ver dónde estaban? Tírenme alguna data de cómo están, así veo de dónde agarro. No tengo drama de volver para atrás un par de slides, todas las slides, no sé. Hacemos un repaso rápido de lo que pasó hasta ahora, les digo. Veníamos de varios modelos de teorías, perdón, de distribución del ingreso. Les dije la ricardiana, la marxista, la neoclásica y Kaldor, agarrando esas 3 teorías, por eso quería usar los otros slides porque en los de Ariel no estaban, agarrando estas 3 teorías y tomando la teoría keynesiana, lo que intenta hacer Kaldor es, si Keynes hubiese escrito esto, que entre paréntesis no escribió sobre la teoría o sea, no hizo mucho hincapié en la distribución del producto y menos que menos como motor de crecimiento, lo que intenta hacer Kaldor es reivindicar cosas de Keynes como, por ejemplo, que la inversión depende de los animal spirits, que hay distintas proporciones marginales a ahorrar, etc. Tomando esas cosas, intenta generar un modelo donde de esa distribución se derive ciclos de crecimiento. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? ¿Todos? Hola. Sí. Ok. Tírenme algo de data porque si no estamos complicados. This Yo tengo meeting una is pregunta, being Paula. recorded. Ándale. ¿Cómo, como para más o menos buscarle, no sé, como una relación, en qué se diferencia a grandes rasgos con el modelo anterior de Harrod, digamos, como para compararlos? Ya, o sea, sí, bien. Buena pregunta. Quizás por ahí un poco temprana, porque todavía no terminé de dar el modelo, pero No, por está bien. eso, tipo, Hasta como, acá, ya sí. en principio, Harrod y Domar por separado. En ningún momento
hablaban de distintos actores sociales. O sea, sí hablaban de las unidades de capital y trabajo, que eso iba a depender, de eso iba a depender del crecimiento, pero después no hacían referencia a que dependiendo de cuánto ganen los capitalistas y los trabajadores, de eso iba a depender el crecimiento, en ningún momento. Sí, por ahí es más amigo esto, ¿no? De que la inversión está determinada exógenamente por los animal spirits. Pero toda esta otra derivación no, o sea, no aparece, la verdad, ¿no? Eh, Esto es lo que acabamos de ver, o sea, ¿cuál es la tasa de ganancia? La tasa de ganancia R, que sería sería como una tasa de interés más bien, ¿no? Lo que tenemos es que el beneficio sobre el capital va a ser igual a la ecuación que les acabo de mostrar acá, ¿no? Pero multiplicando por la porción que van a estar invirtiendo en capital. O sea, la porción del producto que sea capital. Otra relación. Sebastián, te acabo de leer y no sé qué me mandaste, no entendí. ¿Querés prender el micrófono un cacho? No tiene esta mierda. Perdón, el mierda lo haré yo para los que vean la graveta. Expandite un cacho que yo no te entendí. Please move this window away. Ah, mira, tenía otra ventana y se cruzó. ¿Están viendo el slide o no? Sí. ¿Están viendo toda mi compu o porque tengo varios apuntes abiertos al mismo tiempo? Me parece que voy a marear. Jaja, ¿qué otra relación con Harold Doma es el equilibrio con recursos ociosos de los factores productivos? Ok. En realidad, este modelo solo tiene equilibrio, o sea, cierra con pleno empleo. Em, para ajustar equilibrio. Mira, modelo keynesiano simple con precios fijos. Si sube la inversión, hay un exceso de demanda de bienes, sube el nivel de producto, sube el ahorro, y ya está. Ese es el equilibrio de corto plazo. En el largo plazo, con precios flexibles y salarios parcialmente rígidos. Ok, entonces acá puedo tener pleno empleo cuando. Vean esa slide y díganme. ¿No? Cuando I es igual a S. Cuando tengo equilibrio en el mercado de bienes. Claro. Entonces. Ok, entonces. Si los trabajadores gastan lo que ganan, o sea, se asume una tasa de ahorro de los trabajadores igual a 0, y ganan lo que gastan porque el ahorro es igual a la inversión, se asumen que que son actores diferentes los trabajadores que los capitalistas. Eso tiene implicancias en términos de crecimiento, ¿no? Donde el beneficio sobre el producto va a ser ahora
una proporción de de la inversión que tiene que ver con lo que van a estar ahorrando, es decir, invirtiendo los capitalistas. Esto es un supuesto que pone él, que los capitalistas ganan lo que gastan. Perdón, ¿sí? No te consultaba, esto es un Sí. supuesto de él que pone el modelo. Sí, o sea, es un supuesto que es el caso clásico, que sería que los, que los trabajadores no ahorran, que en realidad eso quiere decir que no invierten, que sería lo lógico en principio, porque los que estarían invirtiendo son los capitalistas. Ese es el dictamen de Kalecki, es el caso Ok. este. Entonces, en principio, perdón. el beneficio que van a tener los, perdón un segundo, Hola. el beneficio que ¿Estás van a tener, sí. No, pero el ahorro no financia la inversión. Digo, ¿quién está ahorrando? Tal vez me Acá perdí estarían ahí. ahorrando solo los capitalistas. Pero los capitalistas no tienen que retribuir todo a los hogares, que serían los trabajadores. No, claro, bien, eso es una re buena pregunta. No, Porque, o sea, el triángulo, ¿no? O sea, las empresas le retribuyen a los hogares a cambio de trabajo, los hogares consumen, o sea, les dan a las empresas, ahorran, le prestan a los bancos, y los bancos les prestan ese ahorro a las empresas para que el inviertan. flujo circular me está diciendo, ¿no? ¿Qué triángulo? ¿Para? Dale, Pero sí. me perdí ahí, ¿no? Porque si venimos de Keynes y venimos de la idea de que la inversión es igual al ahorro, y que digamos no puede haber ese desacople temporal, o por lo menos los agentes no se pueden estar equivocando, Mm, me perdí. ¿Quién está financiando esa inversión? bien. Y ahí hay una implicancia súper importante del modelo de Kaldor, que es los actores son diferentes, ¿sí? O sea, el trabajador es diferente que el capitalista, y el capitalista es como si no tuviese familia, digamos, no va a ahorrar para su bienestar, sino que su ahorro se traduce en inversión para inversión productiva, inversión en capital, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la conclusión de esto? O sea, el ahorro de los trabajadores es igual a cero, sería los trabajadores gastan lo que ganan, o sea, el capitalista decide cuánto gana el trabajador y eso lo gastan todo y chau. Mientras que los capitalistas ganan lo que gastan. ¿Por qué ganan lo que gastan? Porque el gasto del capitalista, y ahí es donde por ahí te estás perdiendo, el gasto del capitalista es gasto en capital, es ahorro que se traduce en, no sé, compran máquinas, ¿entendés? Entonces, ¿cómo está determinado el beneficio de este modelo? El- el R, que es el beneficio en, en ratio beneficio-capital, como una proporción de lo que invierten los capitalistas en capital, ¿me entendés? Entonces, lo que van a estar ganando se retroalimenta por lo que gastaron en capital, en su inversión. ¿Se entiende este trabalenguas? Ok, te entiendo, no entiendo cómo pasó de Keynes a esto, pero bueno, vamos a creerle que hizo ese salto en algún momento. Que, a ver, ¿qué es lo que no te cierra de Keynes? O sea, ¿qué es lo que te parece que no es keynesiano de acá? No, no, como ese paso de que, digamos, los capitalistas están ahorrando en Mm, inversión de capital sí. y no tenés, digamos, ok, poner que la proporción máxima a consumir es uno, pero entonces para mí no habría ahorro en esa economía, pero bueno, tal vez no estoy entendiendo todo y No también hay es ahorro en esa viernes a economía las... para los, sí, para los, perdón, sí, yo también estoy muerta. No hay ahorro en esa economía para los trabajadores. O sea, los trabajadores no ahorran en este caso, ¿me entendés? En el caso de que los trabajadores tengan ahorro cero, en ese caso, lo que va a ser el beneficio de los capitalistas va a ser una proporción fija, o sea, si vos sacases, o sea, te queda que, cacho,
el Sí, beneficio es 1 sobre el ahorro de los es capitalistas por el igual ratio de inversión a... sobre capital. Eso lo entiendo. Entonces te está diciendo, si vos aumentás SSB, Sí. bien, el ahorro ratio inversión capital, ponele que se mantiene igual. Si aumenta el SB, aumentalo abajo y ese ratio va a bajar. ¿O no? Ujú. Bien. Claro. O sea, dependiendo de cuánto inviertan, que va a depender de cuánto ahorren, esto va a estar fijo, ¿no? En un momento dado en el modelo. Esto es un 1. ¿Sí? O sea, va a depender de la inversión, que a su vez depende del ahorro, que a su vez depende del producto. Pero lo que quiere decir es, che, dependiendo de cuánto va a gastar en inversión, va a depender de lo que gane en el periodo siguiente. ¿Entendés? Bien, y la S, B y la I no se cancelan entre sí en este No, no, modelo. son cosas diferentes. Acordate que esto no es ese Ok, grande. Ese grande, que está, no sé, me acuerdo está dónde. bien, pero dijimos que ese grande era SW más SB y dijiste que SW era igual a 0. Así que, SW es igual a 0. entonces S es igual a SB. Hmm, No, no, ojo, porque es SB grande y SB chiquita, para un cacho, porque no estoy encontrando. Acá está, ¿ves? SW, acá, SB grande es igual a SB chiquita, que es la propensión a ahorrar, multiplicado por cuál fue su Ah, beneficio. Claro, son tasas. Es una sí, tasa de, no está claro no en la es SB grande. diapositiva eso. Sí, discúlpame, quizás sí, ese justo es una, sí, es una letra que la minúscula y mayúscula no es tan entendible. Pero sí entendelo como esto es ahorro capitalistas más ahorro, no, perdón, ahorro trabajadores más ahorro capitalistas, y esto es el beneficio de los capitalistas es igual a 1 sobre su propensión marginal a ahorrar multiplicado por la inversión. ¿Está bien? Esto es lo que dice esto. Que es lo que te había anotado recién acá, ¿no? O sea, simplificando las Ks. El beneficio que va a tener el tipo va a ser cuánto va a ser lo que es propenso a ahorrar multiplicado por lo que está invirtiendo. ¿Sí? Si es que los trabajadores ahorran 0, ¿no? ¿Estamos todos? ¿Puedo consultar algo? Sí, sí, no te escucho muy bien, pero dale, ahí me subí el volumen. O sea, a ver si te entendí bien. El concepto general es que no hay ahorro ni por parte de los trabajadores ni por parte de los capitalistas, porque el supuesto ahorro de los capitalistas no sería tal, sino que lo están gastando en inversión. ¿Es así? O sea, tampoco ahorrarían. Claro, no, sí, sí, exacto. O sea, sí, ahorro, como ahorro no hay. O sea, a lo que voy es no agarran y meten la plata en el banco, la reinvierten. Mi perra me está trayendo para que le tire la pelota. Dale, Claro, ¿se pero, entendió? o sea, vos acá decís, mejor dicho, Alexis dice, los Sí, yo no trabajadores lo digo. gastan lo que ganan, mientras que los Sí, capitalistas ganan lo que gastan. O sí. sea, también O están sea, gastando todo. no, En no. inversión, en En inversión. inversión. Sí, sí, en inversión sí. Es decir, no sería un gasto, sino que sería una inversión. Sí. Ah, bueno, no hay ahorro por ninguna de las dos partes. ¿Está bien? Sí hay ahorro. Pará. Que el ahorro sea igual a la inversión no implica que no haya ahorro. Lo que quiere decir es que en periodo 0, o sea, en periodo 1 yo termino con ahorro de 100 y en periodo, paren porque, en periodo 2 yo invierto 100, ¿entendés? Pero sí hay ahorro, en principio. Lo que no hay es que meten la plata en el banco. No, eso no pasa. Es un paso intermedio, básicamente. Bueno, Pero como acá dice esto es igual a esto, básicamente es como si no tuviese un banco, ¿no? Porque si no, saben que no es igual. No importa. ¿Se entienden? No nos enrosquemos. Hasta acá estamos. ¿Estamos todos? Sí, ¿Llegamos? sí. Entonces, la tasa de ganancia consistente con crecimiento con pleno empleo de factores, o sea que
S sobre B sea igual a N, o sea que lo que está creciendo el capital sea igual a lo que está creciendo la población, va a ser esto que acabamos de decir. Si la inversión dijimos que era igual a una propensión, o sea, una proporción fija del ingreso nacional. Ay, me cacho en 10. Simplificando, esto es igual a S sobre B, que lo tenemos, claro, porque cambié de slides, entonces me cago un poco la vida. Ah, no, bueno, no lo tenemos. Esto viene de Harrod, entonces. Entonces, como que faltaría esto, ¿no? Utilizando un supuesto que diga esto. Sobre S. ¿No? Vale. Me parece que tengo que usar las otras slides porque esto me está mareando, pero zarpado. Hasta acá llegamos. Acá, bueno. Esto es lo que nos faltaba. Entonces, un supuesto clave es que el ratio inversión sobre producto es exógeno y por Harrod tenemos que el aumento potencial del producto y B, la relación capital-producto, lo mismo que habíamos visto de la clase anterior. Utilizando el supuesto que la inversión es una proporción fija del ingreso, se tiene que la inversión sobre el producto es igual a S. Ay, esperen, no saben lo pesada que está mi perra. Sustituyendo, llegamos de nuevo a la ecuación número 5, que es esta, la que teníamos antes de llegar esta que estábamos charlando antes, ¿no? A la que no habían podido despejar. Entonces, ay, me cacho en 10. Chicos, paren porque voy a cerrar la puerta de mi casa. Basta, basta. Perdonen, yo sé que esta clase está siendo un desastre, pero bueno, banquenme un cacho. Ay, no. Bien. Ahí va. Ahora, dice, lo que dice es una diferencia importante en relación al enfoque. Basta, anda, basta. Salí, anda, basta. No te dejes, anda. Lo que se determina residualmente en esta teoría de distribución son los salarios y no los beneficios. Acuérdense que Ricardo lo que decía era, bueno, lo que decía Marx, ponele, era, bueno, ok, yo me guardo un excedente y lo que no, la plusvalía, etcétera, o no sé cómo lo llamaba, es salarios. Ricardo medio que lo mismo, pero con la renta. Y ahora esto cambia, ¿no? Che, cualquiera, estoy en cualquier lado. No, les pido mucha paciencia. No sé, me mareé, ¿dónde está? Acá está. No, estaba bien esta slide, perdonen. Nada, perdón, hay veces que doy clases de mierda. ¿Qué esto que les estaba diciendo acá? Cerré la puta que lo parió. La tasa de ganancia es consistente con el crecimiento con pleno empleo de factores. Cerré las otras slides, así que sigo con estas. Segundo ya mi perra. ¿No sería que lo que te dice ahí es que la tasa de ganancia va a depender de la proporción de ahorro que tengan los capitalistas con la tasa de crecimiento de la población? ¿Esto? No, lo abajo, R. O R sea, es no te digas. R es esto, es lo de acá. Sí, la tasa de La ganancia. tasa de ganancia, sí. Entonces,
la tasa de ganancia es igual al beneficio sobre el capital, y eso va a depender de la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas. Esto es lo que estaba diciendo antes de Tiene que... razón lo que te está diciendo ella, me parece. ¿Cosa? ¿Cosa? La Porque última N, ecuación. ¿Dónde? N va a ser la tasa de crecimiento del producto, digamos, porque el producto solo puede crecer como crece la población. ¿Me volvés a decir? ¿Quién fue, Flor? Fui yo y otro Mándale, chico más. mándale. Estamos hablando. Porque Te me estamos reperdí, tratando de en dar algún una momento mano. me reperdí. Básicamente, por lo que yo entiendo, y lo que dice ahí es que la proporción que tenga el capitalista ahorrar, que sería 1/SB, va a depender por N, que representa la tasa de crecimiento de la población. O sea, en este caso, cuando tenés ¿Están? pleno empleo, Decime, la tasa decime, de porque ganancia, no te escuché, me parece. O me mareé, ni idea. le vuelvo a decir, tranqui. Lo que te dice, por lo que yo entiendo que te dice, es que la tasa de ganancia va a depender de la proporción a ahorrar que tenga el empresario o el capitalista por la tasa de crecimiento, que sería SN. ¿Che, me escuchan o qué onda? Te escuchamos, pero creo que no estás escuchando a la compañera. No sé si... ¿Se me escucha o no? Sí, Ah, Pau, te yo bajé. escuchamos. Paren. No, yo no los escuchaba a ustedes. No, perdonen. Espérenme que. Anda, anda, basta. Andate. Salí. Andate. Dale. Ahora sí los estoy escuchando. ¿Me escuchás bien ahí, Pau? Y dale, mándale. Bueno, lo que yo entiendo que dice ahí es que lo que te termina quedando de tu tasa de ganancia, en este caso, cuando tenés pleno empleo, es que tu tasa de ganancia va a depender de la proporción de ahorro que tenga el empresario multiplicado por tu tasa de crecimiento de población, que sería ese N. Sí. Listo, Total. no le des más vuelta, no te enrosques. Vos Que a podés. su vez es No, lo no hay más más, rápido que va a poder perdonen. crecer No hay el más. producto porque estás en pleno empleo. Claro, Sí. Entonces, seguí, digamos vos podés. sea, ¿cuál es la...? SN, No hay más, perdonen. ¿Cuál es el la...? crecimiento N podrías reemplazarlo casi por el crecimiento del producto. Sería el mismo delta en esa situación. ¿Cuál es la implicancia de este modelo, entonces? En términos de crecimiento. El determinante de tu crecimiento va a ser ese SB. Y Bueno, N, ponele que N está fijo, no sé, es exógeno, me imagino. en ese exógeno, o sea, lo mismo que Harrod-Domar, en ese exógeno constante. Bien. SB es un parámetro. Entonces, cuando aumente SB, o sea, si la tasa marginal a ahorrar de los capitalistas es mayor, vos vas a tener un mayor crecimiento. Así que de alguna forma tenés que subir ese SB. Ok, Ponele. bien. Entonces, ¿qué va a depender SB de la tasa de crecimiento de la población? Entonces, ¿qué información me está dando de la tasa de ganancia de los capitalistas? ¿Qué información me da? Puede ser que si ganan más, van a tener más para invertir y Sí, eso repercute en el entonces, crecimiento. sí, entonces si tenés que hacer una conclusión respecto a lo que te va a dar el ciclo económico, ¿de qué va a depender? De tu tasa de crecimiento de población, en este caso. Y de la tasa de ganancia de los empresarios, ¿no? Claro. Eso es Entonces, otra. o sea, cuanto más ganen los empresarios, en principio, mejor te va a ir como ciclo de producto, ¿no? Entonces, bien, si ¿cuáles son las restricciones? Si la tasa de ahorro de los trabajadores es menor a la inversión, excluye el caso de participación nula o negativa de beneficios del producto. O sea, de vuelta, tenemos un caso donde
producto tiene que ser mayor a esto también, ¿no? Es menor a esto. Entonces, Caldor no, y esto se ve en las ecuaciones, en la ecuación que ahora me remarié, en estas ecuaciones, ¿no? Excluye el caso de participación nula o negativa de beneficios en el producto de los trabajadores. Si no se cumpliera que la propensión a ahorrar de los trabajadores es mayor a la inversión sobre el producto, la economía entraría en desempleo crónico, porque los capitalistas no estarían invirtiendo en ese caso. Si la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas es mayor a la tasa de inversión sobre el producto, es cuando no participan los salarios en el producto, ¿no? Entonces, en este caso, habría inflación crónica. ¿Por qué? Porque se haría con precios flexibles esto, en exceso de demanda todo el tiempo, pero demanda de bienes que tiene rigidez en cantidad, digamos, o sea, no se va a traducir a un aumento de cantidades. Entonces, lo que terminaría pasando es que habría inflación siempre. Entonces, finalmente, lo que tenés es cómo están determinadas las tasas, las propensiones marginales a ahorrar de los trabajadores y de los empresarios, que es que va a ser esto menor acá, como dice acá. La propensión marginal a ahorrar de los trabajadores menor al ratio inversión-producto, y la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas mayor al ratio inversión-producto. Entonces, los límites que tiene es que al menos los trabajadores tienen que recibir un salario de subsistencia, o sea, bueno, mínimo, y los beneficios deben compensar a la prima de riesgo R y otorgar un margen sobre ventas en función del grado de poder de mercado, ¿no? Entonces, básicamente, esto es el mínimo que tiene W y esto es el mínimo que tiene B beneficios, ¿no? Entonces, bueno, ¿se entendió, Caldor? Muy difícil, perdón, di 1000 vueltas, ¿pero entendieron? ¿Hay dudas? Sí. ¿De Sí, que se las puedo entendió, resolver? Pau. Flor, yo sé que trabajas con Ricardo y que los dos lo amamos, pero no por eso me tengas piedad. Si no entendieron, mándenlo ahora. Creo que es el momento de resolverlo, porque no quiero aparecer la clase que viene. Díganme, ¿Puedes repetir lo de la última ecuación, por favor? Que ¿es todo no... los límites del modelo? Eso, sí. Bien. Que más allá de que dependa o sea, ¿cuál es la implicancia de este modelo? Es, dependiendo de cuántos beneficios tengan los capitalistas, de eso va a depender cuánto van a ahorrar, ergo invertir, y de su propensión marginal que tengan a ahorrar, ¿no? Entonces, es importante saber cómo se determinan esos beneficios. En principio, obvio, los beneficios van a estar limitados por los salarios, y van a querer bajar los salarios lo más posible, no van a poder bajarlos menos que los salarios de subsistencia. Esa es la primera limitación. La segunda limitación es que los beneficios tienen que al menos compensar la prima de riesgo, que es lo mismo que invertir con una opción libre de riesgo, ¿no? Sería. Por ejemplo, no sé, poner la plata en un plazo fijo, ¿vieron? Eso es R raya. Y otorgar un margen más o menos sobre ventas en función del grado de poder de mercado. Eso, ¿se entendió? Sí, 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 gracias. ¿Algo más? ¿Algo? Pau, perdón, a mí no me terminaba de quedar claro cómo es lo de la inflación, pero está en la... Eso. La inflación crónica. O sea, si la propensión marginal a ahorrar De los los capitalistas. capitalistas es mayor a la inversión sobre el producto, esto significa que no hay salario en realidad, básicamente. O sea, que no se distribuye el producto sobre los trabajadores.
así corto. Ah, ok. Entonces, más allá de que vos inviertas o lo que sea, va a haber un exceso de demanda o sea, va a haber un exceso de oferta de bienes, perdón, de demanda, o sea, lo que pasa es que sube la demanda agregada, pero no, o sea, solo se traslada a precios todo el tiempo, digamos. No ajusta el modelo, ni a corto ni largo plazo. Ok, gracias. Eso es lo que quería decir. ¿Se entendió? O sea, no ajusta en términos de cantidades, solo sube precios. ¿Bien o no? Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, Pasinetti señala un desliz lógico en el caso general del modelo de Caldor. Los trabajadores ahorran, pero no poseen capital ni forman parte de los beneficios. Entonces, em, esto es en parte lo que decía el compañero de, che, no me cierra, em, o sea, la distribución, ¿cómo se llamaba? El flujo circular del dinero es como, che, ok, genial. Los trabajadores ahorran, pero no poseen capital, o sea, ¿cómo es que terminan invirtiendo, tipo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que vislumbra Pasinetti de lo que había dicho Caldor es que supone que los únicos que ahorran son los capitalistas. Entonces, si le quita a los trabajadores la capacidad de ahorrar, el ahorro total de los trabajadores sería en realidad una transferencia directa de los capitalistas, ¿no? Porque ahorran pero no tienen capital ni forman parte de los beneficios. Entonces lo que terminaría pasando es que sería como si fuese una transferencia directa, ¿no? Entonces, bien, modelo. Los beneficios, entonces, los pone ahora como, los beneficios totales los pone como los beneficios de los capitalistas sumado al beneficio de los trabajadores. Entonces, de esta manera se reformula la función de ahorro. Tenemos que el ahorro es igual a la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas multiplicado por sus beneficios, más los trabajadores que ahora lo que dice es que va a tener los salarios y también van a tener parte de los beneficios. ¿Por qué? Porque si no es como, che, está todo bien con lo que estaba diciendo Caldor, pero en realidad está teniendo un problemita que es que me está diciendo que los trabajadores necesariamente algo como que terminan ahorrando, pero ¿dónde iría ese ahorro si digo que ese ahorro se traslada a inversión? ¿Dónde va ese ahorro si digo que no pueden invertir porque no tienen beneficio, no tienen capital, no tienen nada, ¿no? Entonces lo que dice acá es, necesariamente deberían tener algo de beneficios, aunque eso se traslade a los capitalistas, no importa. Lo multiplico acá también, ¿no? Entonces, análogamente al modelo de Caldor, se obtiene que la inversión en función del producto va a estar condicionada por las propensiones marginales a ahorrar y por los beneficios de los capitalistas. Entonces, la remuneración de capital es la misma para los trabajadores y para los capitalistas. Bueno, arbitraje, ¿por qué? Porque si no pasarían Cae el consumo actual, ¿no? te cae el consumo actual. Sí. Y A porque ver, si ahorras, te tenés que estar comiendo plata de ese consumo para ahorrarlo. no, ojo, no es que Pasinetti pasa a decir, che, los capitalistas no ahorran o lo que, perdón, dice, Caldor, me estás diciendo que los trabajadores ahorran, pero ¿a dónde va ese ahorro si me estás diciendo que no tienen ni beneficios ni capital? ¿Entendés? Eso es lo que está diciendo Pasinetti. No es que está diciendo, ojo que los trabajadores también ahorran. ¿Me entendés? Creo, no sé, algo no me está cerrando, pero después leeré el paper y veré. Tal vez estamos muy cansados todos ya hasta ahora. Pero bueno, Sí. Perdón, digo, creo que como yo tengo una mala onda satánica. entiendo que el ahorro es, digamos, sacrificar consumo actual Sí. a cambio de que vos me pagues una tasa de interés que me va a permitir tener un mayor consumo futuro, mayor a la tasa de descuento que yo le doy a consumir mañana, que claramente vale menos que consumir hoy. No sé, Sí. tal vez ahí esté mi error. Entonces yo pienso, bueno, si ahora el
decíamos, se puede ahorrar, los hogares van a ahorrar, o digamos, no los trabajadores van a ahorrar, entonces generan un consumo futuro mayor a cambio de bajar el consumo hoy. Entonces, digamos, obviamente el PBI nominal Sí. no se te va a mover directamente porque vos lo estás invirtiendo, pero deberías crecer a la tasa de O sea, retorno que te dé ese ahorro, ¿o no? ok, banca, frena, estamos mucho antes. O sea, quiero que entiendas bien simple que diría que lo que dice Pasinetti es que los trabajadores ahorran, ¿en qué ahorran? Eso es lo que está diciendo, porque si no sería como que ahorran para darle beneficios a los capitalistas. Sería, o sea, es un absurdo. No cierra el modelo de Caldor. Eso es lo que está diciendo Pasinetti hasta ahora. Bancame un cacho y por ahí como que después intentan entenderlo. Lo que está diciendo es, permitámosle a los trabajadores tener un beneficio, porque si no permitimos eso, no tiene lógica el modelo. Eso es lo que está diciendo. O sea, pensar, vamos a decir que los trabajadores tengan parte de un stock de capital, parte de los beneficios, porque si no, o sea, para que la persona ahorre parte del ingreso y pueda tener algo de capital o lo que sea, debe percibirlo como propio, ¿me entendés? O sea, yo lo que primero que te dije acá en Caldor, cuando estaba usando el otro PowerPoint y no se me había cerrado, era una de las principales cosas que hace es separar bien entre los dos actores, ¿no? Entre ser trabajador o ser capitalista. Lo que yo te estoy diciendo acá es, si soy trabajador y no puedo tener beneficios porque no tengo capital propio, no voy a ahorrar ni invertir en consecuencia. Lo que está diciendo Pasinetti es, dejémosles ahorrar a los trabajadores y tener beneficios, o sea, que ahora los beneficios se dividan entre beneficio del capitalista y beneficio del trabajador, porque si el trabajador no, no tiene parte del beneficio propio, no va a ahorrar. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, no necesariamente hay un cambio, sino es un... Ya entendí, continuemos. Ya entendí porque si ok, no nos vamos a cualquier hora. ok, bien. Entonces, vuelvo para acá, paren que estoy... Me perdí. Ok, entonces, la remuneración del capital R es la misma para trabajadores y capitalistas, por arbitraje, ¿no? Porque si no, si yo veo que los capitalistas están ganando más, me iría a ser capitalista y si, o sea, si veo que el otro está ganando más, voy a intentar formar parte del otro sector, digamos. Entonces la tasa de crecimiento de capital de cada sector es la misma, ¿no? Entonces, de no cumplirse la condición 2, uno de los sectores sería insignificante a largo plazo. O sea, si uno de los sectores ahorra más que otros sectores, o sea, eso, lo que terminaría pasando es que lo que está haciendo uno de los sectores no sería despreciable a largo plazo. Por ejemplo, si la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas sobre su capital es mayor a la de los trabajadores sobre su capital, mi perra arañando mi puerta me está por matar. Esto implica que la inversión de los capitalistas es mayor a la de los trabajadores, lo cual implica que el capital de los capitalistas es mayor que el de los trabajadores, lo cual va a hacer que esto en el largo plazo tienda a cero, ¿sí? O sea, lo que invierten los trabajadores sobre lo que invierten los capitalistas tiende a cero y sería insignificante. De cumplirse ambas condiciones, o sea, de cumplirse que la remuneración de ambas partes sea la misma y que la tasa de crecimiento de capital de cada sector sea la misma, se va a dar que, bueno, se va a dar que esto sobre esto es igual a esto sobre esto. Todo igualamos, simplificamos las KW y KC y me queda que el beneficio de los capitalistas sobre su ahorro es igual al beneficio de los trabajadores sobre su ahorro. Reemplazando la propensión, o sea, el ahorro como la propensión marginal multiplicada por su beneficio, y en el caso de los trabajadores es su propensión marginal a ahorrar multiplicada no solo por sus beneficios, sino que por sus salarios, obtenemos que esto, ¿no? Y que esto solo se satisface si la propensión marginal a ahorrar que tienen los
capitalistas es mayor a la que tienen los trabajadores. ¿Por qué? En este caso, a diferencia de Caldor, no tuvimos que suponerlo explícitamente, sino que surge naturalmente de la interacción entre las condiciones 1 y 2, o sea, de que las remuneraciones sean iguales y que la tasa de crecimiento del capital de cada sector sea igual. Es esto lo que estoy diciendo acá. ¿Por qué esto tiene que ser igual? Bueno, porque acá lo tengo que dividir también, o sea, esto está prorrateado también por por el fruto del trabajo. Inversión y beneficio, dijimos que la inversión era igual al ahorro y acabamos de decir que esto, ¿no? Es igual a, y bueno, nada. Lo pasamos sumando, reemplazando, porque estos dos dijimos que eran iguales. Bueno, háganlo una pavada, lo que te queda es que la inversión solo depende de la propensión a ahorrar de los capitalistas. Entonces, al final es el mismo, o sea, lo que terminamos teniendo es que lo que era un caso particular en Caldor, que era el que los capitalistas, los trabajadores no ahorraban, es en realidad la conclusión del modelo de Pacinetti, donde la inversión solo depende de lo que están dispuestos a ahorrar los capitalistas. Ok, los mareé más o menos, sí, un montón. ¿Cómo están? O sea que básicamente Pacinetti, o sea, estaba planteando un The poco lo que recording estábamos has planteando stopped. nosotros. O sea, yo estoy igual que creo que era Agustín el que preguntó. Como que en el primer modelo no entendía cómo era que teniendo, digamos, dos proporciones de ahorro, había uno solo de los sectores que percibía, digamos, el efecto de ahorrar e invertir, que eran los capitalistas. Totalmente. Digamos, los trabajadores no percibían nada. Entonces lo pensé por el lado que te dijo él, del No me acuerdo consumo. qué O me sea, dijo. vos sacrificás consumo presente para en el agregado poner en el futuro, cuando los capitalistas reinviertan, tenés pleno empleo, producís más, consumo más, digamos. Sí. Pero ahora viene Pacinetti y te dice, no, lo que estaba diciendo él era medio, o sea, no soy nadie para contradecirlo, ¿no? Pero digo, era medio al dope, digamos, no sé. O sea, lo que estaba diciendo él de que los trabajadores ahorraban, pero ese ahorro no iba a ningún lado, eso es lo que está diciendo Pacinetti, ¿me Sí, por entendés? eso, es como que no tiene sentido, básicamente. Lo O que sea, decía no tiene Caldor. sentido, no tiene ningún, o sea, es como agregar algo a Tenía la ese fórmula. loop que al final, por ahí sus conclusiones no estaban mal, pero solo daban bien para un caso particular que era donde solo ahorraban los capitalistas. Y ahora es más explícito y está mejor derivado probablemente que esto será así, ¿me entendés? Que va a depender la tasa de inversión, ergo la tasa de crecimiento, de lo que van a estar ahorrando los capitalistas, ¿no? Sí, o sea, pero se descarta totalmente el hecho de pensarlo, o sea, como lo planteó ponerle Juan, que era, no sé, sacrificas consumo ahora en pos de consumir más mañana cuando ellos, digamos, porque si no, no entiendo por qué hay una tasa extra, ¿se entiende? O sea, por qué hay una propensión al ahorro extra, básicamente, que no ¿Cuál es sirve. la extra, O la que sea, tienen los trabajadores? claro, Pasa que se termina exactamente. neteando. Porque en realidad los trabajadores, mira, a ver, dejé de compartirte para un cacho. En realidad me parece que todavía no van tan lejos de pensar, ¿me entendés? De periodo 1 y periodo 2, ¿me entendés? Lo que está diciendo es, en periodo ya, ahorran los dos. Que en realidad lo dice Caldor también, pero lo que no permitía Caldor es que los beneficios no se repartan solamente entre los capitalistas, sino que lo puedan tener los trabajadores también. Sí, 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 por ¿Entendés? eso, digamos, Pacinetti le dice, mira, directamente Sí. sin los beneficios, sin el ahorro de los trabajadores, no hace falta que No, incluyas le el ahorro. agrega el ahorro a los trabajadores. Pasa que lo que termina pasando al final es que se termina Claro, pero neteando por las concluye que no. condiciones de... Se O termina sea, que neteando, pero sí, lógicamente, no como lo hace un poco Caldor forzándolo diciendo, che, sí no ahorran, pero acá no tiene ningún fundamento lógico que los tipos no ahorren. Acá lo tiene.
¿entendés? Ok. Pero no es por resignar consumo presente. Se entiende que en los dos modelos ahorran y en principio no tendría por qué esta propensión marginal a ahorrar ser diferente, sino que acá te termina dando que esto no pasa. Hasta matemáticamente. Mientras que acá es forzosamente, decimos, bueno, esto es la tasa de ganancia. Forzándolo a este caso especial, me da esto, ¿me entendés? No, sí, sí, eso lo entiendo. Quizás lo que me cuesta ver, que después cuando lea el paper le prestaré más atención, es cómo perciben los trabajadores el efecto del ahorro que están realizando. ¿Se entiende? O sea, yo te puedo entender, está bien, los Claro, capitalistas hacen un ahorro, invierten en máquinas, por eso es importante que haya pleno empleo, porque si no claro. estarías comprando más máquinas de las que verdaderamente necesitas en la economía y no te aumentaría el producto. Hasta ahí estamos bien. eh, se encarecería el salario, o sea, toda esa relación se puede llegar a entender. Ahora lo que voy Sí, es, ese beneficio es percibido por los capitalistas porque dicen voy a producir más, voy a vender más, precio por cantidad, ok, más, tengo más beneficios. sí. Ahora, el de los trabajadores es como que si no lo ves por el lado del consumo, no se me ocurre otra forma de percibir el beneficio. ¿Se entiende la pregunta ahí? O... Es que acá lo que dice Pasinetti es démosle capital a los trabajadores, ¿me entendés? Acá Ok, los trabajadores tienen beneficio. ok, ok. No es que están resignando consumo. Es como si tuviesen beneficio, algún tipo de Sí, beneficio. sí. Lo que pasa es que Habría que ver eh, cómo le distribuís ese capital, pero sí. es que sí, sí. Es que Ok. termina siendo despreciable, de hecho, y lo ves acá, cuando se termina enteando, ¿no? Está bien, ahí me cierra o sea, con lo que arrancamos, que justamente era una idea distributiva, ok. Ahora, Sí, está bien. Ahí lo puedo relacionar un poquito más. Ah, perfecto. Creo que por hay un ahí. poco más de cierre. Ok, a ver, eh, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta relacionada? Porque por ahí lo terminamos de sacar entre todos. Perdón, que quería preguntar nada. No, todo lo contrario, me parece re esclarecedor lo que estás preguntando. Porque, ¿Puedo hacerte una pregunta? sí, o sea, perdón, para cerrar un segundo, ¿eh? O sea, justamente lo que estaba preguntando, no sé, Juan, ¿quién es el que estaba hablando recién? Galo. Galo. Me parece que, ¿Puedo? sí, sí, No, no. dejamos un segundo que quiero esclarecer lo que acabamos de decir. Lo que Dale, vos dale, estás perdón. Lo que vos estás preguntando, Galo, es justamente lo que se preguntaba Caldor, lo que se preguntaba Pasinetti. Che, Caldor, vos hiciste un modelo que está buenísimo, pero ¿por qué estarían resignando consumo los trabajadores y estar teniendo una propensión marginal a ahorrar, es decir, a invertir mayor a cero, ¿me entendés? O sea, están invirtiendo si no tienen participación en los beneficios. O sea, es como que ahorran para darle beneficio a los capitalistas, no tiene ningún sentido, ¿me entendés? Claro. Entonces, justamente lo que dice Pasinetti es, ok, entonces los beneficios necesariamente deberían ser una suma entre los beneficios de los capitalistas y los beneficios de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa cuando vos lo terminás haciendo toda esa derivación matemática? Te termina dando ese caso especial que decía Caldor, donde el ahorro de los trabajadores es igual a cero, lo cual tiene sentido porque los trabajadores en realidad no, o sea, en la práctica no forman parte de los beneficios, son los capitalistas, ¿no? Y se termina viendo cuando haces la Exacto. derivación matemática. ¿Ahora te cerró mejor? Sí, 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 ahora sí. Excepto que, Joya. no sé, todos tengan acciones de la empresa, ponele, pero sí, Ponele, sí, sí, sí. sí. O sea, claro, eso es lo que decía poner en la primera diapositiva de la otra, o sea, de la que no tenemos. Sí, perdonen. No, no está bien tranqui, tipo, pero ahí era donde decía lo del efecto distributivo, justamente. Exactamente. Es que justamente es por eso que quería hacer toda la introducción, que después cuando, en el momento que cambié de diapositivas, perdonen, pero se me apagó el cerebro, pero lo que quería decirles es justamente, todo esto viene derivado de que intentan hacer una teoría distributiva a partir del modelo keynesiano, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo explica el modelo keynesiano de crecimiento? ¿Cuál es la conclusión de esta clase? Después de toda la matemática y todo el biribiri que hice para llegar a esta conclusión, en los dos casos, en Caldor, cuando la propensión marginal a ahorrar de los trabajadores es igual a cero, y en Pasinetti siempre, porque la derivación me da así, es la tasa de inversión
que es el stock de acumulación de capital, que es igual al ahorro, etcétera, etcétera, va a depender de cuánto sea lo que inviertan los capitalistas, ¿sí? Y del parámetro fijo, que va a ser la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas. ¿Está bien? Entonces, finalmente, eso va a ser lo que traccione la economía en este momento, para que crezca el producto y en periodos posteriores. ¿Está bien? ¿Llegamos todos a esa conclusión? A mí me quedó claro. Hasta ahí clarísimo. Okay. Sí, perfecto, Pau. Muchas vueltas, les pido 1000 disculpas, pero ese era el lugar donde quería llegar. ¿Llegaron todos? No quiero que se vayan los que estuvieron hasta las 9 de la noche de un martes. Dale. De un martes, ¿Puedo? Sí, dale. No, a ver, yo no le doy no es que no le dé bola, pero más que el formuleo, digamos, yo voy a lo conceptual, es decir, creo que es Sapinetti el que dice, los trabajadores, digamos, ahorran, pero no tienen beneficios. Es lógico porque si no son socios, como uno de los chicos, jamás van a tener participación en los beneficios o en la ganancia. Pero, por el otro lado, vos me estás diciendo que suma los beneficios del capitalista y los beneficios del laburador o del asalariado. Sí, pero si el ahorro es lo mismo o es igual al beneficio y vos me decís que el ahorro es cero, entonces eso no me cierra la mezcla de ahorro-beneficio y bueno, y la suma o la sumatoria de todos los beneficios conjuntamente con el beneficio del capitalista, ¿entendés? No sé si es que yo me confundo o hay una mezcla de conceptos. Ok, bueno, escúchame. Sí, tenés una mezcla zarpada. Te recomiendo mucho que veas bien la diferencia entre S grande, que es ahorro, S chica, que es propensión marginal a ahorrar, lo cual es diferente. ¿Sí? Me parece que ahí tenés un merengue. Segundo merengue, justamente lo que dice Caldor es, van a estar ahorrando los trabajadores y los capitalistas en una proporción fija que es marginal dependiendo del ingreso. Ok. Ahora, lo que dice Pacinetti es similar a lo tuyo, pero si los trabajadores no perciben un beneficio por ese ahorro en capital, o no perciben capital, no perciben beneficios, no van a estar ahorrando finalmente. Ahora, por eso Pacinetti lo que hace es atribuirle parte de las ganancias a los trabajadores. Ahora, cuando hace eso, y Marcos, lamento decirte, pero vas a tener que hacerte amigo de la derivación matemática, hace pim, 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 te cancela, y lo que te termina dando es justamente lo que decís, que va a depender la inversión de lo que ahorren finalmente, de la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas y la inversión de los capitalistas. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Fíjate bien la diferencia entre propensión marginal a ahorrar y ahorro, porque me parece que ahí hiciste lío, ¿vale? Bueno, no, más que, es decir, el lío venía más por el lado del concepto de ahorro y beneficio, como que se igualaban los dos, y en realidad, o sea, No, sí, no es igual el ahorro al beneficio. Y segundo, si el ahorro es cero, tampoco puede sumar el beneficio del asalariado al del capitalista, porque el beneficio del asalariado va a provenir del supuesto ahorro. ¿Entendés? Sí, bueno. El ahorro es cero. Bueno, volvé a mirar el modelo y me decís, miralo mejor, porque me parece que ahí tenés un poquito de merengue. Fíjate bien el de Pacinetti. Bueno, lo veo tranquilo. Dale. ¿Alguien más? Gracias. ¿Algo más, chicos? Yo ya no aparezco mucho por acá, por estos pagos. Voy a venir a la clase de repaso preparcial, obvio. Voy a subir esto a modelo Harrodomar. Igualmente, si pueden, pasen los apuntes al resto sin que tengan que ver esta porquería. Y bueno, nada. Eso, que tengan buen fin de. Me mandan mail cualquier cosa, si no. ¿Dale? O Facebook, la verdad que no le doy mucha bola. Si pueden mandarme mail, mejor. ¿Hay chance de que subas la grabación antes del domingo a la noche, por favor? ¿Puede ser? Sí. Hay chance. Pero ¿por qué? ¿No estuviste acá escuchando toda esta mierda? Perdóname, ¿no? Sí, Que te lo sí, diga pero así.
por si quiero anotar otra cosa de vuelta, ¿viste? Uy, te vas a volver a escuchar a mí peleando con mi perra, todo, no sé qué decirte. Bueno, sí, yo te lo subo. Haz lo que quieras, bajo tu propio riesgo, amor. Claro, gracias, Sí, ahí gracias. lo subo ahora mismo. Genial. Le avisan a los compañeros por el grupo de WhatsApp o lo que sea que lo subo al mismo drive que dice Jarro Tomar. Perdón por el merengue causado a ustedes. Yo hice un lío terrible. Les pido disculpas. Nada, les pido disculpas. A veces hay clases de mierda y les tocó a ustedes. ¿Qué se le va a hacer? Les pido mil disculpas si no se entendió algo. Yo después, si no, le pido, mándenme un mail y le pido permiso al que dé la clase que viene de última y les doy un cachito más, no sé. Si quieren, tienen dudas o lo que sea. Dale. Les pido disculpas, básicamente. Esa sería la conclusión. Tranqui, no pasa nada. Ahora le avisamos a los chicos que subís la grabación. Sí, avísenle también que es una mierda. Hagamos eso. Está ahí. Chao. Chao, Chao, chao. chicos, que tengan buen fin de. Chao, pues, gracias.